En esta tarde me gustaría compartirles en el libro de Romanos, capítulo 8, Romanos 8, en adelante, desde el 12 hasta el 39. Tiene mucho que ver con el día de hoy, con lo que sucede hoy. Mirando entonces, capítulo 8, versículo 12, nos vamos del 12 hasta el 39. Dice así: así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Qué sentido tiene aquí la palabra carne? Se está refiriendo la palabra carne al viejo hombre o a la vieja dama. Esa es la problemática básica de nosotros, los seres humanos, que queremos estar a tono con Dios y estar siguiendo lo que Él nos plantea. Pero ¿cuál es el problema? Nuestra vieja carne ahí está presente. Y es la que nos crea el problema con la nueva. Entonces el viejo hombre y el hombre nuevo están en conflicto. Pareciera que el hombre viejo tiene mucho más presión que puede lograr con cada uno de nosotros. Entonces, aquí ¿qué se nos está diciendo? Somos deudores, pero no a la carne, no al viejo hombre, a la vieja mujer, para que vivamos conforme a la carne, de ninguna manera. ¿Qué sucede si seguimos nosotros cediendo a vivir en la carne? Que entre paréntesis es bastante agradable vivir en la carne, porque el viejo hombre nos dice: todo lo que haces está bien, no te preocupes. En cambio, el nuevo hombre inmediatamente nos dice: por ahí no. ¿Y qué hacemos nosotros? Nos conviene mucho más el viejo hombre. Pero hay una consecuencia. Si vivimos conforme a la carne, moriremos. Así de sencillo. Y ese es un versículo muy duro. Si vivís conforme a la carne, moriréis. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús a través del Espíritu. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Son las dos opciones que tenemos, y especialmente en este siglo en que nosotros estamos viviendo, en que las decisiones no son fáciles en este sentido. Porque pareciera que en el siglo XX hay millones y millones de viejos hombres y de viejas mujeres, muy pocos nuevos. Es lo que ha pasado en el siglo XX. Y más aún más tarde, en el siglo actual, ahí está el problema. Ahí está el problema. Dice en el versículo 14 ahora: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si usted y yo caminamos en el nuevo hombre, en la nueva mujer, somos hijos de Dios. Pero si no caminamos de esa manera, no somos hijos de Dios, ni somos guiados por el Espíritu de Dios.
Y aquí dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, es decir, vivir amarrados al viejo hombre o a la vieja mujer. No habéis recibido el espíritu de esclavitud, sino un espíritu de libertad para que tomen las decisiones correctas. Le llama aquí el espíritu de adopción. Hemos sido adoptados, recibidos, por el cual clamamos Abba Padre. Y esa palabra Abba Padre significa sí papá. Es como decir, tiene toda la razón, papá, es lo que tenemos que hacer. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pero hay una condición. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. No hay una separación. Dios dice, así como yo también sufro, usted va a sufrir conmigo, los dos juntos. Y así como nos vamos a sonreír los dos cuando yo los lleve al cielo, usted conmigo lo va a hacer. Vamos a ser nosotros dos los que vamos a hacer el vuelo. Ahora, estamos pasando del sufrimiento a la gloria o de la gloria volvemos al sufrimiento. Dice aquí Pablo es el que escribe esto en Romanos, dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Aflicciones del tiempo presente, basta que miremos la televisión o las noticias y vemos que es totalmente cierto esto. Las aflicciones del tiempo presente, ausencia de agua, ausencia de una serie de cosas, todo lo que han producido lamentablemente los incendios en los cerros. No estamos con situaciones que son bonitas, al contrario. Estamos con situaciones complicadas, difíciles. Y esas son las aflicciones del tiempo presente. Pero esas no se van a comparar con la gloria venidera, de la cual nosotros disfrutaremos. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Aquí hay un punto que tenemos que mirarlo con mucho cuidado. Miren esto. El anhelo ardiente de la creación. ¿Cuál creación? La creación que Dios hizo y dejó. Pero ¿qué sucede con esta creación? Esta creación se da cuenta que está viviendo horriblemente, solamente con problemas, solamente con dificultades, solamente viendo lo perverso. Y esta creación, que todavía tiene algo de pensamiento, ¿cómo se siente? Ojalá llegue luego la promesa. ¿Y cuál es la promesa? Aquí lo dice. El anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Y cuándo va a ser la manifestación de los hijos de Dios? Cuando Dios diga, suficiente, no va más, todo terminó. Así que los que van conmigo al cielo, van al cielo. O sea que habrá una segunda oportunidad para que la creación vuelva a ser en el último tiempo realmente lo que Dios dio a nosotros, lo que estableció para nosotros. Pero ¿de quién depende mucho? Aquí lo dice. La creación no solamente
habla de que está esperando la acción de Dios. No, está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Miren la responsabilidad que tenemos con la actual creación. Vamos a ser los portavoces, los que vamos a llevar la nueva promesa de Dios, la recuperación de la creación de Dios en un estado óptimo, antes de que seamos llevados. Tenemos una gran responsabilidad. ¿Cómo estamos tratando a la creación nosotros, los creyentes? ¿Cómo estamos tratando la creación? ¿Bendecimos la creación? ¿Hacemos las cosas correctas y buenas para la creación? ¿Damos un testimonio diferente al que da la creación actual? Toda esa es la responsabilidad que tenemos. Somos corresponsables de lo que Dios entregó al mundo. Nos hizo corresponsables. ¿Y por qué nos hizo corresponsables? Porque la Biblia dice que nosotros somos los llamados a continuar, trabajar y mantener lo que Dios ha establecido. No es una tarea fácil. Ahora, ¿cómo vamos a realizar esta tarea? Dice aquí el versículo 20, porque la creación fue sujetada a vanidad. ¿Cómo es el comportamiento de la creación? ¿Cómo es el comportamiento? No cumplió las expectativas que Dios tenía. Todo lo contrario, fue sujetada a vanidad. Es decir, lo que no es bueno completamente. Ahora, no por su propia voluntad comenzó el problema en la creación, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Las promesas de Satanás. Satanás prometió muchas cosas. Animó a que los seres humanos trabajaran en la creación, incluso algunos hasta que la terminaran. Y ahora Dios dice, pueblo de Dios, ustedes junto conmigo me van a ayudar a recuperar la creación cuando estemos en el último tiempo, en el último momento. Va a ser una manera en que Dios se va a manifestar. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Hay o no hay una esclavitud de corrupción en estos momentos en la creación que Dios dejó? Todo está al revés. Todo está al revés, absolutamente al revés. Y aquí continúa el problema. Versículo 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Pero el parto va a continuar hasta el final, cuando Dios diga ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo. Es decir, que aún contando con Dios, confiando en Dios, viviendo lo que Dios quiere que vivamos, así sufrimos también lo que está pasando en este momento. Lo que está sucediendo con la vida, con el mundo, con todo. Y todo esto gime delante de Dios. Pero dice Dios, aún va a estar como con dolores de parto. Pero llegará un momento
en que vendrá el cambio y la liberación. Nosotros en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Si ya lo ve, ¿por qué no lo toma? Hay que esperarlo. ¿Qué nos querrá decir aquí esto? De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué significa gemidos indecibles? ¿Hasta cuándo no se van a dar cuenta de lo que yo quiero que ustedes hagan? Y Dios nos invita a hacer las cosas que tenemos que hacer. Ayudar a que las cosas vuelvan a ser como Dios las dio, como Dios las estableció. Pero también nosotros nos hemos dejado llevar un poquito por lo que sucede en la creación. Buscamos primero lo nuestro, el tiempo lo volvemos para nosotros, no estamos dispuestos a dar una ayuda, no estamos dispuestos a caminar con el que no puede caminar. Y ese es el cambio que se nos pide. ¿Por qué? Porque en esperanza fuimos salvos. ¿Y cuál fue la esperanza de Dios al hacernos salvos? Que nos transformáramos nosotros en nuevos hombres y nuevas mujeres, y que pudiéramos trabajar con lo que está malo. Trabajar con lo que está malo. Tenemos que aprender a pedir a Dios como conviene. Es mejor que pensemos que el Espíritu Santo nos diga qué tenemos que hacer, qué tenemos que pedir, porque el Espíritu Santo intercede por nosotros. ¿Y cómo intercede por nosotros? Nos habla, nos impulsa, nos recuerda, nos motiva, y muchas veces nos dice claramente qué ha pasado y no hemos hecho lo que tenemos que hacer. Sin embargo, aquel que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, el trabajo del Espíritu Santo es interceder por los santos. ¿Hay alguien intercediendo por usted o por mí? ¿Somos considerados santos? Somos considerados santos. ¿Y qué significa la palabra santo en la Biblia? Apartado para. Apartado para. Por eso, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero hay una condición. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todos tenemos un llamado especial. ¿Has descubierto cuál es tu llamado especial? Algo específico que Dios quiere que tú solamente lo hagas y no otras personas. A cada uno nos da algo. ¿Sabes exactamente qué es lo que Dios quiere que tú hagas por Él? Es interesante saber. Dice aquí muy claro, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, pero luego hay una marca. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Has descubierto cuál es el propósito de Dios para ti? De todas las cosas que haces, de todas las cosas en que piensas, de todos los proyectos que tú haces, ¿has logrado darte cuenta cuál es el gran propósito que Dios puso para ti?
¿Cómo lo podríamos conocer? ¿Cómo lo podríamos conocer? Trabajando en todas las áreas, participando en todas las áreas, y en alguna de esas áreas Dios va a mostrar que esa es el área que yo tengo que mover y desarrollar. Básicamente lo que Pablo comienza a decir aquí en Romanos es: hermanos, ¿están listos? ¿Están prestos? ¿Están despiertos o están dormidos? ¿Están ya para hacer las cosas? Eso es lo que Pablo nos está diciendo aquí. Y nos da una seguridad muy grande. Dios siempre tiene un propósito. Estamos en el versículo capítulo 8, 28. Ahí mismo donde estamos, 8, 28. Ahí está la palabra propósito. Ya leíamos que conforme a su propósito son llamados. Y aquí nos va a explicar qué es la palabra propósito, qué significa. Es interesante que la palabra propósito en el griego significa prótesis, aquello que a veces tenemos en los dientes. La palabra es prótesis. Y es interesante que es verdad la palabra prótesis. Primero, pensemos, cuando vamos a colocarnos una prótesis, ¿qué pasa? Primero se establece lo que se va a hacer. En segundo lugar, se mira el lugar donde se va a colocar eso. Y en tercer lugar, vamos adelante con eso. Esa es una prótesis. Y esa palabra está siendo usada aquí en la Biblia. ¿Por qué razón? Pro significa antes, mirando lo que se va a hacer. Luego la palabra tesis significa esto se va a hacer en un lugar determinado. Y la última palabra, llevar adelante todo el proyecto. Es decir, aquí se nos dice que la forma de trabajar de Dios es esa. Esta palabra entonces sugiere un plan deliberado. Es un plan ya establecido. Una proposición, un plan anticipado, una intención o un designio. ¿Qué significa entonces? Dios todo lo que hace y prepara para nosotros es un plan paso por paso. Es como una prótesis. Primero se estudia el caso. Luego de que se estudió el caso, se sigue con la segunda parte. Un lugar. ¿Dónde vamos a poner esto? ¿Arriba o abajo? Y lo último, vamos, ya está todo listo. Esos son los planes como trabaja Dios con cada uno de nosotros. Es como si nos hiciera una prótesis. Hay que hacer esto en este lugar y esto. Vamos. Así trabaja Dios. Así trabaja Dios. No hace las cosas al lote. No, perfectas. Por lo tanto, entonces, cada cosa que nosotros recibimos de Dios tiene su tiempo. Y sabemos que Dios está trabajando mientras tanto para lograr eso. Por eso Dios siempre está ocupado con nosotros. Dice el versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos.
Esa es la prótesis que Dios ha hecho para nosotros. Lo que acabo de leer, mírenlo. Ya lo que predestinó, paso número 1. A estos también llamó, paso número 2. A estos también justificó, paso número 3. Y último paso, a estos también glorificó. Esa es la prótesis de Dios. ¿La siente usted realizada en su vida? O de pronto mordió antes de tiempo y hay que esperar otra prótesis. Es increíble todas las cosas que usa Dios para que nosotros podamos entender. Él no hace nada sin estar establecido y visto en forma muy clara. El amor eterno de Dios, entonces, estamos en el versículo 31 del capítulo 8. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Indudablemente que sí. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Aún así, Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada, falta de agua, etcétera. Nada. Porque el plan de Dios con usted o conmigo es como una prótesis. Algo perfecto. Algo perfecto. Por eso podemos decir entonces, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y aquí encontramos otra palabrita interesante. Dice, más que vencedores. ¿Qué significa eso? En el griego es la palabra upernikao. Upernikao. ¿Y qué significa? Uper significa sobre y por encima de. Y nikao significa conquistar. Esta palabra describe a uno que es victorioso en grado sumo, que gana una victoria más que ordinaria porque está en condiciones de triunfar de forma absoluta. ¿Y cuál es la forma absoluta en que está? Primero, uper. Esa persona está sobre y por encima. ¿Y se da cuenta lo que Dios nos está diciendo? Que nosotros, al hacer lo que Dios nos pide, estamos siempre sobre, encima de la circunstancia. Cuando estamos seguros de lo que Dios nos dice, hagan esto. Está encima, sobre la circunstancia. De ahí entonces la palabra más que vencedores. Por lo tanto, entonces, cuando usted se haga la pregunta, ¿seré capaz? No. Con base en esta palabra usted dice, soy supernicao. Estoy por encima y tengo todo para hacer lo que tengo que hacer. Es increíble. Mire, Dios nos prepara con una prótesis y después ¿qué nos dice?
tienes todo. Te he puesto por encima. Eso es tremendo, que Dios nos haya puesto por encima, no por debajo. Entonces tenemos toda la tranquilidad para actuar, toda la tranquilidad para actuar. Por eso entonces podemos decir, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué hacemos con tanta seguridad? Con tanta preparación que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Aquí vamos a llegar a ese punto. Pasamos al capítulo 10. Los versículos son el 10, el 9 y el 10. Los vamos a mirar. Dice así. Debemos continuar en la fe tal como empezamos a andar en ella. Es como que Dios está haciéndonos revise cómo está eso. Continuar en la fe tal como empezamos. ¿Se recuerda cuándo empezó? Entonces la pregunta es esa. Continuar en la fe tal como empezamos a andar en ella. Y aquí nos va a decir cómo. Confesión de fe. Aquí está la lección más relevante sobre la importancia y el poder de la confesión de fe que se puede hallar en todas las Escrituras. El principio de la fe se establece desde el comienzo mismo de nuestra vida en Cristo. Ahí comenzó nuestra ruta de fe, nuestro camino de fe. Comenzó en ese momento, cuando nuestra vida fue puesta en las manos de Cristo. Exactamente, igual a como la salvación, la obra justa de Dios es en nuestro favor. Pero aquí viene el problema. Aquí viene el problema. ¿Cómo podemos confirmar eso? ¿Cómo lo podemos confirmar? Pablo lo dice aquí. La confesión de fe que hemos hecho y que Dios nos ha dado a nosotros, ¿cómo la conocemos? ¿Cómo la confirmamos? Se confirma por el creer del corazón. Es decir, sabemos que en nuestro corazón eso está allí. Lo creemos, lo decimos. Pero hay una segunda parte que es la más complicada. La salvación que por su parte Dios ha proporcionado, la obra y el poder de Cristo. Y esto es un principio en la vida. Con este espíritu de fe salvadora crezcamos en una fe activa. Pero, ¿de qué manera puede ser real esa confesión de fe que hacemos? ¿De qué manera puede ser real? Se vuelve real cuando es pública, cuando la publicamos, cuando la comunicamos,
Cuando la decimos a otros, entonces se hace válida la confesión de fe. Mientras sea la confesión de fe solamente para nosotros en el interior, no vale nada. Es lo que Pablo está diciendo. Tiene valor con dos cositas. Se confirma porque lo creo en mi corazón y lo vivo en mi corazón. Pero el segundo punto es el más importante. Además, se confirma porque hago la pública confesión de mi fe. ¿Cómo quedamos entonces? No basta que la creamos y que la disfrutemos personalmente, no. Entonces algo le está faltando a la confesión de fe. Es cuando la damos a conocer públicamente. Entonces, ¿qué está diciendo la Biblia? Entonces tienes la confesión de fe en tu vida, porque la estás trasladando también a otros. A otros. ¿A cuántos de nosotros nos falta eso? Hemos creído en Dios, la fe de Dios está en nosotros, la tenemos absolutamente, pero ¿qué falta? Falta algo para que sea real. Publicarla. Y eso es lo que nos falta hacer. Eso nos falta. Publicarla. Que da vergüenza a veces, puede ser. Pero es la única manera que tenemos delante de Dios de confirmar que eso es verdad en nosotros. ¿Asistimos a la iglesia? Perfecto. Pero ahí estamos con solo una parte. Estamos diciendo a otros, yo tengo mi confesión de fe, yo he creído en Dios, Dios está conmigo. Pero, ¿cómo se resuelve la segunda parte? Tenemos que darle a conocer a alguien. Sobre esa base, entonces, nuestra fe está completamente viva. Y es lo que Pablo nos invita a mirar y a hacer si es que no lo hemos hecho. Ya está la clave de la bendición. Y es lo que sucede con los hermanos que van a predicar. ¿Qué están haciendo? Están diciendo, esta es mi fe. Y hablan. Eso tenemos que hacer nosotros. Y Dios nos tiene que ayudar para que seamos realmente los siervos que Él quiere.